Mire, hoy jueves 29, ¿verdad? Ok. Yo lo que voy a dedicarme solamente a algo que a lo mejor hasta me inspiré cuando oí a Julio hablando de filosofía hoy esta mañana, porque es raro en este tipo de programa tener la oportunidad y la conciencia y vamos a decir la intención de enseñar, no solamente de opinar, sino de enseñar. Y te felicito, Julio, por eso que hablaste hoy de filosofía. Ya va generando comentarios. Exacto. El doctor Víctor Terrero recuerda otra obra de Spinoza, dice: si Dios te hablara. Sí. El Dios de Spinoza, o sea que exacto. Las redes se están manifestando. Y me escribieron Sábato, Ernesto Sábato, el gran argentino. El túnel. Y una cantidad, de obras. Ernesto Sábato era físico nuclear. Físico, y estudió en Francia y lo abandonó la ciencia porque dijo que había algo más que la ciencia. Sí. Y dijo, la filosofía la sacaron los positivistas, dicho sea de paso, la sacaron por la puerta, pero la filosofía se metió por la ventana. Entonces, en el alma humana, en la conciencia humana, y Sábato de ahí es que se convierte en ese gran escritor que es Ernesto Sábato. Es uno de mis preferidos en la vida. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, porque voy a hablar también, mira las cosas de la vida, yo voy a hablar de que el señor Ratzinger, Joseph Ratzinger, de los pocos en 500 años, papa de la Iglesia Católica, que renunció, ustedes lo saben, hace unos cuantos años atrás, renunció. Y es cuando eligen a Francisco, el argentino. Pues Ratzinger es el gran, se está muriendo, y por eso busqué lo que busqué, para explicarles simplemente esto. Ratzinger se está muriendo, el Papa Francisco ya ha dicho que está muy enfermo, las partes están diciendo las informaciones que está muy enfermo porque está también muy viejo, son 90 y tantos años que tiene. Pero ese señor tiene la particularidad que fue el jefe, oigan lo que les estoy diciendo, el jefe ideológico de la Iglesia Católica en los últimos años, alemán. Él era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Él era el que trazaba las pautas de por dónde tenía que regirse la doctrina de la fe de la Iglesia Católica. Lo único, que es lo que me duele, porque es un genio, señores, si usted le busca a Ratzinger, tiene una cantidad de obras escritas y encíclicas y todo esto extraordinaria. Más de 100 obras. Así mismo es, don Julio. Es algo fuera de serie ese señor. Ahora, lo que me duele de él, que él fue el que combatió la teología de la liberación. El gran combatiente en contra de la teología de la liberación, que es la teología, es la opción por los pobres. Eury me puede corregir, porque yo sé que Eury conoce todo esto también, me puede corregir o añadir. Después de la Revolución Cubana del 59, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el mundo dividido entre el socialismo, etcétera, etcétera, y Occidente, capitalismo, el mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial. En la Iglesia Católica surge un papa interesantísimo, que es Juan XXIII, que convoca el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, que le hace una serie de modificaciones a la Iglesia. Modificaciones que iban no solamente en el plano ideológico, sino hasta que en lugar de dar la misa, voltea del cura, el sacerdote dar la misa, mirando el altar, se volteara para el público, que las misas se dieran en el idioma de los pueblos en lugar de latín. Pero no es solamente esto, sino una serie de cambios que propicia ese congreso, ese Concilio Vaticano II, que convoca el Papa Wojtyla.
polaco, anticomunista, y con razón, porque la Unión Soviética arrasó con todos esos pueblos, le impuso el régimen comunista en las divisiones que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y Polonia siempre ha sido, se la han dividido, subdividido, Occidente, los alemanes, los rusos. Polonia ha sufrido mucho, siempre sufrió mucho. Bien, pues el Papa Wojtyła, que es Juan XXIII, convoca ese concilio del Vaticano en los años 1962, que él mismo no lo pudo terminar, lo terminó otro. Pues quien es el jefe ideológico de la iglesia con Juan XXIII ya comienza a ser ese ser privilegiado intelectualmente, es Joseph Ratzinger. Y de ahí surge una doctrina de ese concilio que se llama la teología de la liberación, principalmente en América Latina, en nosotros. Surgen los curas guerrilleros que participan en las luchas sandinistas. Surge Camilo Torres, Ernesto Cardenal, aquí estamos haciendo una lista, Eury y yo. Surge en Brasil, y ahí salen los corecatos de Miguel Coco, aquí en República Dominicana. Del ejemplo de Camilo Torres. Del ejemplo de Camilo Torres. La opción por los pobres, o sea, la doctrina cristiana no es solamente decir que Jesucristo, que murió en la cruz y que esto... No, la doctrina cristiana es también lucha a favor de los pobres, a favor de los más desposeídos, y se integra a una visión que se llama la teología de la liberación, que el que la combate desde la Santa Sede es Ratzinger, y lo logra. Hasta Reagan, dice, si usted lo busca, puede encontrar buscando informaciones. Margaret Thatcher, el conservadurismo, es una nueva filosofía conservadurista. Utilizan el discurso cristiano entonces, cristiano, para mantener el dominio de clase hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, frente a esto, tenemos curas como Camilo Torres, tenemos curas, hay algunos que, por ejemplo, Leonardo Boff en Brasil, que escribía, aquí se publicaban los artículos, está vivo Leonardo Boff, los artículos de Leonardo Boff. Estaba Pablo Freire, brasileño también. Pero oigan qué interesante, uno de los que hace todo el ensamblaje de la teología de la liberación. Yo te lo mandé, mira a ver, Jovita, si tú lo tienes. Te mandé a Camilo Torres, que está ahí en una foto, pero también te mandé, Jovita, a este señor, que a mí me emocionó mucho. Ese sacerdote que ustedes están viendo ahí, peruano, el otro, el de abajo, ese Camilo, ajá. Y ahora es la teología de la liberación, es una corriente teológica cristiana, integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina en la década de los 60. Tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II de 1962 al 65 y la Conferencia Episcopal de Medellín. Y ahí surge este sacerdote, Gustavo Gutiérrez Merino, que es quien le da forma también a la teología de la liberación. Quería hacer este recuento porque el señor Ratzinger era tan conservador que cuando fue papa no pudo enfrentar los problemas de su propia iglesia. Problemas muy serios, no los voy a mencionar. Problemas muy serios de comportamiento de la iglesia católica, porque hay que tener cuidado con el catolicismo y cristianismo, hay que tener cuidado. Ratzinger no pudo y tuvo que renunciar porque no pudo con su propia iglesia. El Banco del Vaticano había muerto. Hubo un papa que duró 33 días y dicen que lo habían envenenado.
por los problemas que había en el Banco del Vaticano. Usted lo puede ver en El Padrino, en la película del Padrino, cuando va el sacerdote a negociar con el padrino, que era lo que se iba a hacer, con los cuartos, con el dinero, para que el padrino pudiera llegar a la legalidad. Entonces, para mí, encuentro que es apropiado, como le decían a Ratzinger, es una eminencia, no le estoy quitando su brillo intelectual. Le decían Natzinger, no Ratzinger, Natzinger, Joseph Natzinger. Yo creo que él lo era, hasta el día de hoy. Gracias, Julio. Cambio y fuera.